yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él, el que viene tras de mí, los bautizará con el Espíritu Santo. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, a punto de compartir este mensaje, Señor, acerca de un tema que es de mucha importancia para nuestra vida cristiana, como es la llenura de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entenderlo correctamente, Señor, para que podamos tener el mismo valor que tuvieron, Señor, los apóstoles y los primeros creyentes que dieron sus vidas por tu causa. Ayúdanos a entender esto, Señor, correctamente. Guíame para poder hablar con fidelidad, te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. En el año de 1904, cerca de 100.000 personas se adhirieron a un nuevo movimiento en Gran Bretaña, el famoso Avivamiento de Gales, encabezado por Evan Roberts. Esto trajo realmente una revolución en Europa. Todos desearíamos disfrutar de lo mismo en nuestra ciudad, ¿no? Sin embargo, anhelar un avivamiento para la gloria de Dios es lo correcto, pero traer réplicas tan solo para ser famoso o figurar en la historia no es tan buena idea, hermanos. Joseph Smale fue una prueba de ello. Este pastor estaba a cargo de la primera iglesia bautista en Los Ángeles, Estados Unidos. Él, hermanos, viajó hasta Gales. ¿Para qué? ¿Se imaginan para qué viajó hasta Gales? Él se fue hasta allá para confirmar si lo que había escuchado de aquel avivamiento era verdad. Y a su regreso quería hacer lo mismo. Quería un avivamiento también en Los Ángeles. Dado su fracaso, dejó su iglesia y fundó una aparte. En el año de 1905, tan solo un año después, ya se habían registrado varios casos de pequeños avivamientos en algunas ciudades en Estados Unidos. Y empezó a correr recién la noticia de que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo era el hablar en lenguas y la manifestación de milagros. Ojo, vamos a notar desde arranque la diferencia. El avivamiento en Gales trajo más de 100.000 conversiones. Los pequeños avivamientos en Estados Unidos únicamente corrían la voz de lenguas y milagros, nada más. Un año más adelante empieza el conocido reavivamiento en la calle Azusa, encabezado por el pastor William Seymour. Él precisamente decía en diferentes oportunidades que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo era, como ya lo habíamos mencionado, el hablar en lenguas. Esa doctrina había sido rechazada por el mismo presbiterio que le daba cobertura a él, ¿no? Y bueno, aceptado por otros que sí les gustaba todo este sonar muy típico en nuestros días también. Ya han pasado 112 años desde entonces y el famoso movimiento pentecostal ha crecido de una manera impresionante, pero también ha tenido diversas ramificaciones: pentecostales clásicos, neopentecostales de la segunda ola, de la tercera ola, independientes con múltiples características distintas al inicio, y en su contraparte, denominaciones cesacionistas que declaran que los dones y manifestaciones milagrosos del Espíritu Santo era únicamente para la era apostólica. En este tiempo nos encontramos con estos dos bandos en sentidos opuestos. Por un lado, los que rechazan completamente cualquier manifestación; por otro lado, los que empiezan incluso a fabricar manifestaciones solamente para dar una demostración de que tienen algún tipo de poder particular. La pregunta para nosotros es: ¿cuál es la verdad en este caso? Y como iglesia, ¿cuál es la postura de Gracia Urbana respecto a este tema?
Bueno, si queremos tener un panorama más amplio acerca del bautismo en el Espíritu Santo, tendremos que remontarnos a los días de Moisés e irnos directamente al libro de Números, capítulo 11, versos 16 y 17. Los que han estado en las clases de doctrina en el mes de septiembre saben que parece que fue la segunda semana de septiembre que tocamos este tema. También tenemos un video en el grupo de doctrina en Facebook, ¿no? Y el sermón es precisamente una adaptación también de la clase. Números capítulo 11, versos 16 y 17. ¿Quién podría dar lectura? Alguien que me ayude, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como ancianos y oficiales del pueblo. Tráelos al tabernáculo de reunión y que se presenten allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Luego ellos llevarán contigo la carga del pueblo y ya no lo llevarás tú solo. Amén. La carga del trabajo de Moisés era tan abrumadora que él mismo le decía al Señor: si he hallado gracia en tus ojos, por favor, quítame la vida. No podía soportar tanto peso. Su mismo suegro, un tiempo antes, le había visto sentado todo el día juzgando los problemas del pueblo y le dijo: así te vas a morir, Moisés. ¿Sabes qué? Elige personas que lleven la carga contigo. Y precisamente el Señor respalda esta idea, ya que en los versos que hemos leído, el mismo Señor le dice: elige ancianos entre el pueblo que tú sepas que son realmente líderes dentro del pueblo, y a ellos voy a poner del mismo espíritu que está sobre ti. Ojo, no es el espíritu de Moisés compartido en todos ellos, sino es el espíritu que había llenado a Moisés, también iba a llenar a estos ancianos. Si continuamos leyendo el mismo capítulo, pero ahora sí los versos 24 al 29, nos encontramos con un caso muy particular. De todo ese grupo, 2 de los ancianos no fueron hasta el sitio de reunión, pero en el lugar donde estaban, igual que los otros, fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaban. Como es típico de nosotros, si vemos a 2 que no han ido a la reunión y comienzan a tener los mismos beneficios que ellos, pues fueron a notificarle a Moisés, ¿no? Oye, Moisés, los 2 que no han venido también profetizan. Y el primero en responder fue Josué, ¿no? Y le dice: mando que se callen, hacemos que se callen, Moisés tiene que callarlos. Y Moisés le responde: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Hasta entonces el deseo de Moisés tan solo era eso, un deseo. El Señor, si continuamos leyendo todos los capítulos de los libros del Antiguo Testamento, vemos que el Señor elegía personas específicas sobre los cuales ponía su espíritu, ¿no? Entre ellos, los grupos particulares eran los jueces, los reyes, los sacerdotes y de una manera más especial sobre los profetas, ¿no? Pero ese deseo de Moisés fue concedido mediante una promesa, y nos vamos directamente a Joel, ¿quieren leerlo? En el capítulo 2, versos 28 y 29. ¿Alguien podría ayudarme con esa lectura? Sí, cualquier versión, no hay problema. Sí. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. El Señor promete que derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre toda criatura, sobre género humano. Y aunque el movimiento pentecostal dice que Azusa es el cumplimiento de esa profecía, claramente leemos en Hechos capítulo 2 que Pedro mismo, luego del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, al dirigirse al pueblo, les dijo que aquel evento era el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿No? ¿Recuerdan cuando todos estaban diciendo, están ebrios? Y él sale a decirles, no estamos ebrios, apenas son las 9 de la mañana, sino que esto que ven delante de sus ojos es el cumplimiento de lo dicho por Joel. Y cita todos esos versículos que hemos leído, el 28-29 y aún los que siguen, acerca del día del Señor y la salvación que habría a todos los que buscaran al Señor. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 17 también promete a los discípulos que aquel espíritu que moraba con ellos estaría en ellos. Y sin duda alguna esto se cumple inicialmente en Pentecostés, tan solo 10 días después de la ascensión de Cristo. Amén. Eso de arranque no era una profecía para el futuro, era una profecía allí nada más a cumplirse una semana y media después de que el Señor asciende. Está bien, quizá alguno de ustedes en sus asientos diga, oye Carlos, por la información que me has dado me has dejado más mareado que al inicio, estoy confundido. Pues vamos a entender mejor este tema desligándolo en 3 tipos de bautismo, ¿sí? Vamos a hablar de 3 tipos de bautismo para poder entender la característica de cada uno de ellos. El primero es el bautismo en agua. El segundo de ellos es el bautismo del Espíritu Santo. Y el tercero de ellos, que es el que más nos importa en esta mañana, es el bautismo con el Espíritu Santo. Primero, el bautismo en agua. Mateo capítulo 28, verso 19. El Señor nos manda no solamente a predicar, sino a hacer discípulos y a bautizarlos. Amén. En la era rabínica, cuando un extranjero quería ser parte del pueblo del pacto o del pueblo judío, tenía que pasar por un lavamiento llamado bautizo, precisamente, para purificarse y entonces ser parte del pueblo del pacto. Nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna, dejó precisamente al bautismo como la señal del nuevo pacto, ¿sí? Recuerden que la señal del antiguo pacto era la circuncisión, ¿no? La señal del nuevo pacto es el bautismo, ya que los discípulos, si seguimos leyendo el libro de Hechos, ellos bautizaban a los nuevos creyentes. Y a lo largo de la historia cristiana, los creyentes de todos los tiempos hasta la actualidad seguimos siendo bautizados cuando queremos ser parte del pueblo del pacto. Amén. No voy a profundizar mucho en este punto, dado de que a mediados del mes de diciembre habrá también un sermón acerca de sacramentos, donde se van a tocar ya más específicamente el bautismo en agua y también la Santa Cena. Amén. Pero quiero que quede claro respecto al proceso del bautismo en agua. Ya saben que es el símbolo del nuevo pacto para ser considerados como parte del pueblo del Señor. Segundo, el bautismo del Espíritu Santo. Aquí muchos se confunden realmente cuando quieren explicar este punto, confunden el segundo con el tercero. El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a aclararlo visitando primera a los Corintios capítulo 12 verso 13. Primera a los Corintios capítulo 12 verso 13. Vamos a centrarnos en la primera parte de este versículo nada más.
La última parte la veremos más adelante. La primera parte dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. ¿Amén? ¿Todos estamos ahí? Bien. Muchos piensan que nosotros tenemos vida eterna de una manera errónea. Algo así como que tú eres una lámpara, ¿sí? Tú eres una lámpara y la vida es una batería que se te da. Ahora, depende de ti que esa batería esté cargada, ¿sí? O que simplemente se acabe y mueras, ¿sí? Si tú no cuidas tu salvación, te mueres, ¿no? Algo así. Pero eso es completamente equivocado. Yo prefiero pensar en las palabras de Jesús cuando Él decía que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Para entenderlo como un lenguaje más contemporáneo, vamos a pensar en una de las fechas del año que más nos gusta a todos. Uy, ya eso es conocido, ya de frente dijeron la Navidad. Así es. Cuando nosotros nos preparamos para la Navidad, una de las cosas típicas que compramos es... No hablemos de la comida, digo del adorno. El arbolito, exacto. ¿Y qué le ponemos encima del árbol? Bueno, no me refería exactamente a la copa, sino a lo que rodea, ¿no? Nosotros mayormente ponemos las luces, exacto, ¿sí? Vamos a entenderlo entonces con las luces navideñas, ¿sí? Cada uno de nosotros, sí, eres una lámpara, sí, pero voy a pensar de que eres más bien un bombillo de esa red de luces, ¿sí? Cuando eres colocado en esa red, entonces puedes encender. Fuera de esa red no. Pero la energía que te da a ti para encenderte no es una batería particular en ti, sino es una energía continua, como en el ejemplo, o como en esas luces LED, ¿no? La energía está en la red, no está en ti, ¿no? De igual manera, nosotros tenemos vida eterna porque la vida está en Cristo, no está en ti. Si tú estás en Cristo, entonces tienes vida eterna. Si no estás en Cristo, no sirves para nada, ¿no? Ahora, Carlos, ¿qué tiene que ver la vida eterna y la red de luces en esto? Bueno, lo que hizo el Espíritu Santo fue tomarte de tu estado de muerte, ¿sí? De tu estado de esclavitud, e introducirte en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Y si tienes vida, es porque eres parte de Cristo. Amén. Por eso tienes vida. De manera que el bautismo del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, tiene un nombre propio. ¿Alguien tiene una idea? La regeneración. Exacto. Si tú creías que cuando dijiste Señor, yo creo que eres mi Señor y Salvador y te acepto en mi corazón y entonces naciste de nuevo, estás completamente equivocado. Tú aceptaste y dijiste Señor, sí creo en ti, porque primero el Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo. Entonces, el nuevo nacimiento o la regeneración, como quieras llamarle, es la obra del Espíritu Santo llamado el bautizo del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué momento sucede el bautismo del Espíritu Santo? Cuando naces de nuevo, cuando el Espíritu Santo te tomó de tu estado de muerte y te introdujo en la única fuente de vida, que es Cristo, ¿no? En ese cuerpo místico llamado la iglesia. Amén. No hablamos de la iglesia física, sino hablamos de la iglesia invisible, ¿no? Los que han nacido de nuevo realmente. Entonces, si nos preguntáramos
¿Qué sucede primero? ¿Qué sucede primero? ¿El bautismo en agua o el bautismo del Espíritu Santo? Yo les voy a dar en realidad tres alternativas. La óptima es que primero sucede el bautismo del Espíritu Santo y a causa de tu nuevo nacimiento y tu convicción de fe te bautices en agua. ¿Sí? Pero hay una segunda alternativa. Muchos se bautizaron en agua sin haber nacido de nuevo. Y en el camino nacieron de nuevo por la misericordia de Dios. Obviamente no los vamos a volver a bautizar, porque para nosotros el bautismo es un pacto de Dios con esa persona. Y si luego reconoce que ha nacido de nuevo, es una prueba, su bautismo es válido. Lamentablemente hay una tercera alternativa, que es cuando una persona se ha bautizado en agua, no había nacido de nuevo y tampoco nunca nacerá de nuevo, sino que estará todo el tiempo creyendo que es creyente, creyendo que cree, y al final ya saben cuál será su estado: la condenación eterna. Nosotros debemos anhelar que cada persona que se bautice en agua en realidad haya nacido de nuevo. Amén. Bien, entonces ya creo que se han entendido estas dos partes, ¿verdad? ¿Sí? Tanto el bautismo en agua como el bautismo del Espíritu Santo, que es la obra de regeneración en el creyente, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver el último punto, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo es lo mismo. Es un juego de palabras, ¿no? Recuerden, el anterior era el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Este tercero es el bautismo con el Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué en él? Lo vamos a ver a continuación. Al inicio empezamos leyendo Marcos capítulo 1 verso 8, ¿no? La promesa de que Cristo vendría a bautizar con el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a leer un verso paralelo a este. ¿Qué es un versículo paralelo? Es un versículo que nos dice el mismo mensaje en otro libro, ¿no? Que nos puede ampliar la visión de la misma frase que hemos leído. Mateo capítulo 3 versos del 10 al 12. Hace un rato les dije que el bautismo en agua en la era rabínica era un ritual de purificación, ¿verdad? ¿Sí? Cualquier extranjero que quería ser parte del pueblo judío tenía que bautizarse en agua. Pero curiosamente vemos que Juan aparece en la escena bautizando judíos. Estaba bautizando judíos, o sea, Juan les estaba diciendo: son ustedes los que están contaminados ahora y tienen que bautizarse. Eso en realidad era un insulto para los fariseos. Sin embargo, al ver fariseos y saduceos que se acercaban entre las multitudes como queriendo bautizarse, empezó Juan a advertirles de que no iban a poder huir de la ira venidera. Y entonces comienzan los anuncios. Si ya lo tienen ahí, ustedes pueden ver que Juan comienza a decirle: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Primera advertencia: el que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Similares a las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 2. No lo busquen para que no se vayan a confundir con la lectura, pero lo pueden anotar. El Señor dice lo mismo. El que no da, recuerden eso, nosotros estamos en Él. El que no da fruto es echado. Bien. Luego dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan,
Pero el que viene después de mí, que es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Si ustedes querían armar su ministerio de alabanza y ponerle Espíritu Santo y fuego, no lo hagas. Terminando esto vas a saber por qué. Espíritu Santo y fuego. Muchos creyentes oran todos los días para que el Señor derrame sobre ellos su Espíritu Santo y el fuego también. Gracias a Dios que no escucha las oraciones necias, ya que estábamos hablando de una advertencia que Juan estaba haciendo sobre la ira venidera, ¿no? Por eso Juan concluye diciendo: tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en el granero, la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. Un aventador, para los que no saben, es un artículo de agricultura antiguo, ¿no? Es muy parecido a una especie de trinche que se usaba para cargar la paja y tirarla al fuego. De modo que aquí en estas dos frases Juan estaba usando una analogía. Primero, bautizar con Espíritu Santo y fuego. Recogerá el trigo en su granero y la paja quemará con fuego que nunca se apagará. Entonces aquí estamos viendo dos cosas diferentes. El fuego es el juicio de Dios sobre los impíos, mientras que el bautismo con el Espíritu Santo es la promesa para los creyentes. Amén. Entonces, ya saben, no le llamen a su ministerio Espíritu Santo y fuego. Creo que eso quedó claro hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ya notamos esa analogía. Recuerden de que primero dijo, ya la hacha está puesta a la raíz del árbol, y eso en otros términos lo utiliza el mismo Juan diciendo, el aventador ya está en su mano, el aventador está en su mano, la hacha está puesta a la raíz de todo árbol. O sea, el Señor ya está alistando el juicio. Fuego eterno. Amén. Entonces el bautismo con el Espíritu Santo es realizado ¿por quién? Por Jesucristo. Amén. Por eso es el bautismo con o el bautismo en el Espíritu Santo, porque es realizado no por el Espíritu Santo, ese es el de la regeneración que ya vimos en el punto anterior, sino este es el bautismo realizado por Jesús, el prometido, ¿no? El bautismo con el Espíritu Santo. Y lo realiza a cada creyente. Podemos llamarle también derramamiento o llenura del Espíritu Santo, la promesa de Joel, el cumplimiento en Pentecostés, es precisamente este bautismo. Ahora, la pregunta, hermanos, ¿quiénes tienen este bautismo? ¿Ah? ¿Quiénes tienen ese bautismo? Hay congregaciones que aún en la actualidad enseñan que dentro de la iglesia hay dos grupos. Uno de ellos que tienen la llenura, hablan en lenguas y son más santos que otros que no tienen la llenura, que es el otro grupo. Este otro grupo que no tiene la llenura, que no habla en lenguas, que son menos santos, sí se van a salvar, sí se van a salvar, pero siempre van a estar con más pecados, con más problemas, hasta que sean llenos. Lo que es completamente absurdo. Vamos a regresar a 1 Corintios, capítulo 12, verso 13. ¿Sí? Capítulo 12, verso 13. ¿Qué empezamos diciendo? De que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu, en un mismo cuerpo,
Y ahora el final, ¿qué dice? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿sí? A un grupo de creyentes se le dio a beber de un mismo espíritu y a otro grupo no. ¿Eso es lo que dice? No. A todos. ¿Quiénes son esos todos? ¿Todo el mundo? No. Todos los creyentes, ¿sí? Todos los salvos. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. La Biblia en ninguna parte habla de una división entre llenos y vacíos del Espíritu. Todos fuimos llenos del Espíritu Santo en el mismo momento de la regeneración. Es decir, el segundo y el tercer bautismo operaron juntos. La diferencia es que la regeneración es un acto único y permanente. Pero la llenura del Espíritu Santo es un acto continuo, ¿sí? Y nosotros debemos anhelar ser llenos cada vez más, porque nosotros somos el problema. Al momento de que tú naciste de nuevo, fuiste lleno. Ahora te sientes medio vacío. Los optimistas dirán medio lleno. ¿Por qué nosotros somos un problema? Hay muchos que consideramos el hecho de que cada creyente es como si fuera un vaso roto, un vaso rajado. Ustedes saben qué pasa cuando un vaso está perforado en el fondo, ¿verdad? Tú lo llenas y ¿qué pasa? Todo se pierde al final, ¿no? Entonces, es por este motivo que nosotros necesitamos una llenura continua, ¿sí? Buscar ser llenos cada vez más del Espíritu Santo, porque nosotros nos vaciamos nuevamente, nosotros nos derramamos. Los discípulos, ustedes saben que fueron una tira de cobardes que huyeron cuando su Señor fue arrestado, mas fueron valientes hasta soportar horrendos castigos y la misma muerte después de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. En Hechos capítulo 1 verso 8, Jesucristo promete que con esa llenura recibimos poder. Amén. Ese tercer bautismo nos va a dar poder. Pero esto, hermanos, no es como si fuéramos Harry Potter aprendiendo un nuevo encantamiento, ¿no? Ahora que ya fui llenado, ahora puedo sanar. Ahora que ya fui llenado, ahora puedo hablar en otra lengua. Ahora que ya fui llenado, ahora puedo hacer crecer piernas. Puedo hacer adelgazar a gordos. Y esta última frase lo digo porque vi un video cuando un apóstol decía que iba a tener un evento. Decía: todos los gordos tienen que venir con sus sogas para amarrar sus pantalones porque van a adelgazar. Acá hay algunos que le gustaría que fuera verdad. Que nos. Pero eso no es así, hermanos. Los creyentes en toda la era, estos 2000 años de cristianismo, han podido resistir las persecuciones y hacer frente al mundo, a Satanás, al reino de las tinieblas y a sus mismos pecados por medio de la llenura del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo no es algo con lo que tú puedas gloriarte, vanagloriarte y decir: ahora yo estoy empoderado de los 5 ministerios y de todos los dones. Yo recuerdo a un joven que llegó a decir eso: el Señor me ha equipado con todos los ministerios. Sí, algo así, creo que era un full equipo. Pero eso no es así. En realidad sí te puedes empoderar por medio del Espíritu Santo, pero ¿sabes qué vas a hacer con ese poder?
¿sabes qué vas a hacer? Vas a predicar el Evangelio. Porque eso fue lo que hicieron los apóstoles. Tuvieron de nuevo valor y pudieron enfrentarse a todos. Y es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Si en realidad queremos ver un avivamiento en Trujillo, ¿sí? Congregar en un estadio a 10,000 cristianos no es un avivamiento, porque ya son cristianos. Un avivamiento es ver a los muertos resucitar, y no me refiero a los muertos físicos, sino a todas las personas que están perdidas, corriendo hacia Cristo, hacia la cruz, desesperadas por salvación. Como cuando Jonathan Edwards dio su sermón, hermanos, para los que no saben o nunca han escuchado de Edwards, él no era un experto orador. De hecho, él era nervioso. Y su sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, prácticamente lo leyó poniendo las hojas delante de su rostro. Cuando él terminó de leer su sermón, las personas estaban cogidas de los postes porque sentían que la tierra se iba a abrir y el mismo infierno los iba a tragar. Eso es poder de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Ser llenos cada vez más del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en esta mañana nos vamos a ir con un entendimiento distinto ya acerca de ser llenos con el Espíritu Santo y no anhelar el fuego. Sé que a veces se pueden confundir, ¿no? En algunas ocasiones citan a Timoteo y dicen, pero Pablo le dijo a Timoteo que avive el fuego que hay en él, ¿no? Al igual que Jeremías decía, cuando yo quería callar tu mensaje, tu palabra ardía dentro de mí como una llama. Pero es precisamente dos cosas. En el caso de Jeremías, la palabra de Dios ardía, no es que descendía fuego del cielo sobre él. La palabra de Dios ardía para que no te quedes callado y anuncies el mensaje de salvación. Y por el lado de Timoteo, Pablo le decía, esa misma fe que animaba a tu abuela y a tu madre, esa misma fe te anime a ti y aviva el fuego del don de Dios. O sea, anímate a seguir con la predicación del Evangelio, anímate a continuar en este camino. Años después, Timoteo termina muriendo, después de que había salido a confrontar a una procesión pagana, ¿no? Y lo golpearon hasta dejarlo muy mal. No murió enseguida, creo que demoró como 2 días o 3 para morir. Y él soportó todo eso precisamente porque había avivado el fuego del don de Dios que había en él. Amén. Nosotros también, entonces, anhelemos ser llenos del Espíritu Santo y anhelemos un avivamiento en Trujillo. Amén. Vamos a orar.